Ohayou minasan, Genki desu ka? Vamos rápidamente con el 10º episodio ya del 11 de la semana. Ya sabéis que el episodio anterior quise hacerlo un poquito más express porque con el tema de días de fiesta y días festivos y tal en España, jornadas intersemanales ya no solo de la liga japonesa, sino también, por ejemplo, de la liga española, de la Premier League, muchos más partidos por ver, por analizar, es todo más complicado y se nos han ido atrasando varios episodios del 11 de la semana y de Saka no Kyobi, así que estoy intentando meterle caña estos días. Vamos a intentar hacer episodios más cortitos, más al grano, pero a la vez pues igual de interesantes, ¿no? Sin más dilación vamos a arrancar ya en portería, donde repite Osako, el portero del Sanfrecce Hiroshima, que ya tuvo una aparición en esta sección hace cuestión de 2-3 episodios. Y bueno, la verdad es que sigue en plena forma. Sabéis que siempre me cuesta encontrar quizá el portero al que colocar. En esta ocasión, pues bueno, una portería 0 contra el Cerezo Osaka, al que el Sanfrecce Hiroshima consiguió vencer por 0-1 este fin de semana pasado, ¿vale? Estamos hablando, recuerdo, de lo que fue la jornada 10 de la J-League, que se disputó pues tanto el sábado como el domingo este fin de semana pasado, y no de esta jornada intersemanal que se ha disputado miércoles. Esto lo estoy grabando también miércoles, pero supongo que lo estaré subiendo sobre finales de semana. Pero la verdad que se me empiezan a acumular. Pero bueno, haciendo eso, referencia a lo que es la jornada 10 que se disputó el fin de semana pasado, el Sanfrecce Hiroshima, que bueno, que sí que comenté durante las primeras jornadas que me da un poco de pena, ¿no? Esta situación que había vivido los últimos años de situarse más en la media tabla baja, cuando venía de tener participaciones muy decentes en la AFC Champions League, de conseguir algún título de la liga japonesa, tanto copas como la propia liga en sí, con Moriyasu en su día hace varios años, y me da un poco de pena la situación que estaba atravesando actualmente, ¿no? Pero lo cierto es que poco a poco se va recomponiendo, y pues eso, junto a Nagoya Grampus, junto a Vissel Kobe, junto a Yokohama Marinos, se va colocando en estos puestos altos, y sin duda alguna una posición clave es la de la portería con Osako, para mí quizá uno de los futuros porteros de la selección japonesa que sigue en plena forma. Para el tema de los laterales he querido hacer un poquito de trampa, porque la verdad que los dos jugadores que vais a ver en los laterales creo que necesitaban entrar sí o sí, siendo los dos laterales izquierdos. Por la banda derecha he colocado a Reo Hatsuse del Vissel Kobe, que ganaron por 2-0 al Shonan Bellmare. Ya sabéis que actualmente son los líderes de la competición, y aunque van con algún tropiezo de vez en cuando, en esta jornada 10 sí consiguieron ganar por 2-0. Y lo cierto es que Reo Hatsuse es un lateral que bastante joven, que bueno, en los últimos años ha ido progresando y ha ido teniendo un poquito de tiempo en el primer equipo, y lo cierto es que ahora es un jugador en lo que es calidad pura, fantástico, ¿vale? Si no lo habéis visto, como digo siempre, cuando quiero hablar o hacer referencia a un golazo, siempre os digo que paséis para verlo en YouTube, lo tenéis el resumen del partido gratis, buscáis Vissel Kobe contra Shonan Bellmare y ya veréis que os sale, y además con el título en inglés, con cierta información y demás. La verdad que el canal de J-League International está haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, vamos ya al grano, que la verdad que Reo Hatsuse anotó el gol que abrió el partido con un auténtico golazo de falta que, vamos, no tiene nada que envidiar a golpeos de jugadores de talla europea y de un Ward-Prowse, un Lionel Messi. La verdad que es un gol para verlo repetido una y otra vez, y bueno, pues ya se ve en el propio juego del equipo, ¿no? Es el que también se encarga de lanzar los corners con la zurda y demás, y la verdad que es un jugador con una zurda espectacular, ¿no? Así que bueno, ya sabemos que es lateral izquierdo, pero lo colocamos un poquito por la banda derecha, un poquito adaptado. Como central derecho he querido colocar a Tanaka del Hokkaido Consadole Sapporo, que se llevaron la victoria por 1-4 contra el Yokohama FC. Un equipo que tampoco levanta cabeza, el Yokohama FC, pero bueno, el Sapporo, que yo creo que le venía muy bien esta goleada, que está siendo un equipo muy regular, con mucha potencia arriba. Lo hemos visto partícipe de muchas goleadas o incluso perdiendo partidos, como por ejemplo aquel 4-3, si no me equivoco, contra el Kawasaki Frontale, pero eso también anotando 3 goles, ¿no? Entonces, potencia arriba nunca les falta. Ya vais a ver que no es el único jugador que ha entrado del Sapporo haciendo referencia a este partido, pero bueno. El caso es que Tanaka pues también apoyó, digamos, en esta goleada, anotando uno de los goles y defendiendo a un Yokohama FC que es cierto que no tiene mucha carencia, perdón, no tiene mucha potencia
en la parte ofensiva, bueno, realmente en ninguna parte, ¿no? Es un equipo muy debilitado que la verdad que se va quedando atrás jornada tras jornada y de vez en cuando consigue rascar algún empate. Sí que es verdad que empezó muy bien la competición con los 2 primeros partidos, pero luego se ha ido quedando muy atrás y la verdad que no tiene mucho futuro este Yokohama FC, ¿no? Pero bueno, eso, quería recompensar a Tanaka por su gol y por mantener a raya un poco los pocos ataques que sí que tuvo que defender de Yokohama FC. Y por la banda izquierda, en lo que refiere a los centrales, he decidido colocar a Maya Yoshida, ¿vale? Que se llevaron la victoria a los del Schalke 04 por 2-1 contra el Werder Bremen. Un Schalke que si no está descendido ya lo está prácticamente. Es verdad que se aferra, ¿no? a esa primera división de la Bundesliga con esta victoria importantísima para sumar 3 puntos. Pero la verdad que no ha hecho una temporada ni mucho menos digna. Parecía que, oye, volviendo de nuevo a la primera división tras aquel descenso dramático de hace unos años, parece que, oye, al volver podían volver a veces, pues oye, por ejemplo, la misma liga japonesa, el Albirex Niigata, que vuelve y tiene ese impulso, esas ganas de aguantar, el Leicester en su día en la liga inglesa, ¿no? Pero el Leeds mismamente también, cuando subió hace poco en la Premier League, pero por lo que hemos visto no ha sido el caso del Schalke 04, no ha sabido readaptarse de nuevo a la Bundesliga, no se ha reforzado correctamente. Y bueno, Maya Yoshida, que sí que es verdad que llegó, se le nombró capitán al momento prácticamente de llegar, pero bueno, es difícil, ¿no? Entonces destacar un poco cosas de este equipo, pero bueno, es cierto también que cuando las cosas se hacen bien y tal, hay que valorarlo. Maya Yoshida, que vio la tarjeta amarilla a lo largo del partido, pero bueno, sí que, oye, es un ejemplo de un buen capitán en el equipo y la verdad que creo que hacía un poco de falta este carácter, ¿no? Quizá no sabemos si va a conseguir salvar al equipo finalmente o no, pero oye, al menos hay que valorar las actuaciones, ya no solo dentro del terreno de juego, sino en el vestuario en general de Maya Yoshida. Y oye, una victoria y sabiendo mostrarse sólido atrás. Una pena lo de amarilla, por eso me lo pensé quizá sin incluirlo o no, pero la verdad que tampoco había ningún otro central a destacar durante esta jornada. Así que bueno, Maya Yoshida como central izquierdo. Y por la banda izquierda colocamos al otro lateral izquierdo que quería que entrase sí o sí, que es Noborisato, ¿vale? Kyohei Noborisato del Kawasaki Frontale. También anotó un gol en esta jornada en la victoria del Kawasaki Frontale por 1-3 contra la Avispa Fukuoka. Que poco a poco estaba claro, ¿no? Que el Kawasaki Frontale en una competición que es a tantas jornadas, al final se iba a tener que acabar recomponiendo. Una cosa es que, oye, pues en una Copa del Emperador o algo así, donde precisamente sí que están bien, ¿no? Pero en una liga al final, si tienes calidad, si tienes vestuario, si tienes grandeza como equipo y vienes año tras año haciéndolo muy bien en la competición, está claro que al final poco a poco te vas recomponiendo y ya estamos viendo cómo estas jornadas está dando una mucha mejor imagen, está ganando partidos, se está sumando de 3 en 3 y al final, pues oye, no creo que le dé ya para el liderazgo ni mucho menos, porque hay equipos mucho más en forma, como bien voy diciendo, el Nagoya Grampus, que es muy difícil que caiga, siempre va sumando de 3 en 3, de vez en cuando de 1 en 1, Yokohama Marinos, que está dejando atrás también las derrotas y algún empate así sorpresita, el Vissel Kobe. Entonces lo veo difícil, pero bueno, sí que creo que podría pelear al menos por el campeonato, o al menos pelear por entrar en lo que es en los puestos para acceder a la Champions Asiática, ya sea de forma directa o indirecta, ¿no? Y bueno, pues eso, Noborisato anotó uno de los goles, luego, como habéis visto en la imagen, salió a hablar con los aficionados con el megáfono y agradecer todo ese apoyo, que la verdad que las aficiones japonesas siempre son una auténtica maravilla y bueno, siempre es esta cultura, ¿no?, de agradecer a la afición, porque la verdad que de momento esta temporada tenía muy pocos motivos para estar contentos con sus jugadores y han seguido ahí y oye, parece que poco a poco el equipo va remontando. Como pivote defensivo tenemos otro jugador del Vissel Kobe, que es Hotaru Yamaguchi, ¿vale? Quizá uno de mis jugadores favoritos de la competición, ya desde que jugaba antaño en el Cerezo Osaka lo empecé a seguir allá por 2016-2017. Y bueno, pues eso, también fue el que anotó el otro gol del Vissel Kobe. Es bueno también, ¿no?, que sea un equipo, así al final son los equipos líderes también, ¿no?, en una competición y los que se van estos campeonatos, y cuando sus jugadores referencias arriba como Koya Izumi, o sobre todo en mayor medida Yuya Osako o Yoshinori Muto, no tienen el día o no pueden jugar por cualquier razón, pues que jugadores como Hotaru Yamaguchi, que ya digo, para mí, sin ser quizá el capitán del equipo muchas veces, pues sí que como figura ejerce como tal, o Hatsuse, pues que puedan anotar también jugadores así, ¿no?
que yo que sé, en su día pues también recuerdo otras ligas, otras competiciones, otros jugadores que también, pues principalmente en este Manchester City que estamos viendo, John Stones, por ejemplo, que también es capaz de abordar con goles, en su día Real Madrid, aquel con Marcelo, con Sergio Ramos. Al final es algo que también se ha evolucionado mucho, ¿no? Igual que los porteros de hoy en día también se están aprendiendo mucho a jugar con los pies y a tirar para adelante. Creo que los defensas también se están volviendo algo mucho más ofensivos, ¿no? También en un Trent Alexander-Arnold, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que me gusta destacar también estos jugadores como pivotes o laterales y demás, que también tienen esa importancia en el carácter ofensivo del equipo. Y bueno, ese, digamos, Kotaro Yamaguchi como pivote, aunque ya sabemos que a veces juega también un poquito más arriba. Por el medio derecho he decidido colocar de nuevo a Hidemasa Morita, que lo encontramos también en el episodio pasado, y la verdad que sorprendentemente yo creo que va a ser uno de los jugadores que más participaciones va a tener en esta serie, ¿no? Y bueno, pues anotó con un gol en la victoria de los suyos por 2-1 contra el Famalicão, que bueno, es un equipo, no es un equipo de primer nivel portugués, pero bueno, si no me equivoco, actualmente está séptimo en la tabla de clasificación de la liga portuguesa, así que hay que saber valorar la actuación de Morita, ¿no? Un jugador que sabéis que me encanta, que previamente al Mundial no lo seguía demasiado y no era un jugador que me llamase mucho la atención, pero tras su actuación en el Mundial y lo que he ido siguiendo después, la verdad que a mí personalmente Morita me encanta. Y está en una forma espectacular últimamente, cuando no es gol, cuando no es asistencia, cuando no es luchando cuerpo con cuerpo con los mediocentros enemigos, entre comillas, y eso siempre a mí al menos me enamora, este tipo de jugador. Y por el medio izquierdo he querido colocar ya os lo adelanto que va a ser seguramente el hombre de la jornada, que por cierto el episodio pasado se me olvidó nombrar al jugador de la jornada, Shoma Doi del Kashima Antlers, otro equipo igual que el Kawasaki Frontale, que han tenido un inicio liguero bastante complicado, pero que poco a poco parece que se van recomponiendo, que este bache gordo, porque ha sido bastante gordo, ha pasado, y al final pues poco a poco eso, te vuelven a estar a muy buen nivel. Y bueno, pues Shoma Doi con 2 goles que ayudó en la goleada de Kashima Antlers por 4-0 al Gamba Osaka, como no seguidor quizá que soy del Gamba Osaka, pero sí, bueno, me atrae bastante como equipo, ¿no? Quizá ya lo he comentado muchas veces que mi equipo es el Vissel Kobe, pero que el Hokkaido Consadole Sapporo y el Gamba Osaka son quizá los otros 2 equipos que me llaman especialmente la atención, y la verdad que duele, ¿no? Ver a un Gamba Osaka así, que poco a poco, pues bueno, también recibió ese 4-0 por parte del Vissel Kobe en la jornada 3, también recibió alguna goleada que otra por algún otro equipo. Y bueno, más allá de esa victoria hace unas jornadas contra el Vissel Kobe, contra el Kawasaki Frontale por 2-0, si no recuerdo mal, no es un equipo que parezca levantar cabeza. Yo creo que va a estar ahí entre el Kashiwa Reysol, Gamba Osaka, Yokohama FC para el descenso a la J-League 2, a la J2 League. Y bueno, pasando ya a lo que es la parte ofensiva del equipo, por la banda derecha he querido colocar a Asano del Hokkaido Consadole Sapporo. Ya hemos hablado antes de esa victoria importantísima por 1-4 ante el Yokohama FC, que bueno, Asano viene siendo quizá una de las principales referencias ofensivas de este equipo, y con sus 2 goles pues ayudó bastante, ¿no? 2 goles de Asano, el otro gol de Tanaka. Todas estas goleadas, ya digo, ayudan a la confianza. Quizá no lo pondría en el top delanteros que estamos viendo durante esta temporada, donde sí quizá podía poner a Casper Junker, a Osako, a Muto, a Douglas Oliveira, al propio Anderson López, pero sí que en ese segundo escalón quizá Asano, recordamos no Takuma Asano del Bochum, sino este Asano del Hokkaido Consadole Sapporo también está a muy buen nivel, y al menos dentro de lo que es la esfera del Hokkaido Consadole Sapporo sí que está siendo la principal referencia ofensiva, ¿no? Por la banda izquierda hemos colocado a Ritsu Doan, del famosísimo jugador, ¿no?, del Friburgo, que bueno, se llevaron la victoria por 0-1 contra el Colonia, contra el Köln alemán. No es un equipo especialmente brillante y demás, pero fue una victoria por 0-1 y el gol de la victoria lo anotó Doan, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que era justo colocarle. Quizá no estamos viendo el mejor nivel de Doan. Yo creo que ya va siendo hora de, igual que Kamada, esperemos que dé un paso para adelante, que vaya a salir del Frankfurt, que ya se confirmó, no para dar un paso atrás o para volver a J-League, sino para dar un paso adelante. Creo que Doan también debe dar un paso adelante, porque sí que es verdad que está siendo muchas veces, sin ser un delantero centro, sin ser un extremo como tal, aquí lo he querido colocar aquí porque era donde había sitio y más o menos puede jugar por ahí,
sí que creo que quizá en un equipo mejor acompañado pueda dar un mejor rendimiento, ¿no? No solo anotando muchas veces goles y demás, sino pues siendo parte de algo más grande, no de este Friburgo, que aunque está haciendo muy buena temporada, no creo que sea un equipo acorde al nivel de Doan, ¿no? Quizá, pues, si se quiere mantener en una Bundesliga, pues lo típico, un Borussia Dortmund, quizá un Eintracht de Frankfurt para sustituir al propio Daichi Kamada. No sé ya si a un Bayern de Múnich quizás sería demasiado, pero bueno, y si no, pues siempre puede adaptarse a otras ligas como la Premier League, la Serie A o la Liga Española, ¿no? Y en lo que es el delantero centro, uno de los jugadores que sinceramente no acabo de entender mucho el por qué no tiene más minutos, siendo quizá uno de los mejores jugadores de la competición, que es Douglas Oliveira del Sanfrecce Hiroshima, ¿vale? Igual que decimos colocar, mira, las dos puntas del campo, tanto el portero, que es Osako, como el delantero centro, que es Douglas Oliveira, son de Sanfrecce Hiroshima, en esa victoria por 0-1 contra el Cerezo Osaka, que lógicamente ese gol de la victoria lo anotó pues Douglas Oliveira, ¿no? Un jugador que me encanta, que muchas veces saliendo desde el banquillo está anotando muchos de estos goles en los minutos finales de partido y oye, pues está siendo quizá uno de los jugadores más determinantes de su equipo seguro e incluso de la competición, ya digo. A mí personalmente me gusta bastante este perfil, ¿no? de brasileños que pasan por la J-League. No es el único, ni mucho menos. Tenemos, por ejemplo, a Anderson López, que sigue en la competición. Tenemos a Patrick, que estuvo jugando hace varios años en el Gamba Osaka. Actualmente está militando en el Kyoto Sanga. Hemos visto también jugadores como Ademilson. Es un perfil de jugador que normalmente suelen ser delanteros centro, ¿no? Que rinde bastante bien y que a mí personalmente me encanta. Entonces es una pena, ¿no? No verlo muchas veces de delantero centro titular y verlo, que también es una opción, ¿no? Oye, si sabemos que rinde bien y demás, pues siempre es una opción de revulsivo, cuando además en pocos minutos siempre tiene para marcar, ¿no? Pero bueno, me gustaría ver si cogiendo minutos directamente, que es un jugador que pues lógicamente también ha tenido muchos minutos a lo largo de su trayectoria como futbolista, pero a ver si en esta temporada cogiendo más minutos, pues oye, a lo mejor en vez de meterte 1 o 2 goles en los minutos finales de partido, coge y te mete 4, ¿no? en un partido, como han podido hacer otros jugadores esta temporada, como el propio Machino o otros jugadores. Así que nada, vamos rápidamente a repasar lo que ha sido este 11 con el mapita que hacemos siempre. Tenemos en portería a Osako del Hiroshima, por la banda derecha, en lateral derecho a Hatsuse del Vissel Kobe, defensas centrales para Maya Yoshida y para Tanaka del Sapporo, Maya Yoshida del Schalke 04, ya lo sabemos, Kyohei Noborisato del Kawasaki Frontale, medio centro para Sho Madoi del Kashima Antlers, Hotaru Yamaguchi del Vissel Kobe y Hidemasa Morita del Sporting de Portugal, y delantera para Ritsu Doan del Friburgo, Douglas Oliveira del Sanfrecce Hiroshima y Asano del Hokkaido Consadole Sapporo. Esto es todo por hoy, samuráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Matane!